Muy buenos días y bienvenidos a otro programa de Medicina en su Hogar. Hoy estamos cargados de noticias y por supuesto hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial y me gustaría que ustedes también opinen, qué piensan ustedes, si están de acuerdo o en desacuerdo. Y vamos a aclararlo después que yo dé las noticias, pero si tenemos que tenernos la cara tapada, como en el oeste, cuando iban a asaltar los bancos, que se ponían esos pañuelos para ocultar quién era. De eso vamos a estar hablando más adelante y por supuesto con una respuesta psicológica, es decir, que no estamos hablando como si esto fuera un programa de feria, ¿no? Sino con seriedad. Pero antes, siguen subiendo los enfermos de coronavirus, siguen subiendo. Hoy por la mañana temprano recibí una información en los hospitales de, no sé si es por un problema económico o no, no he averiguado ese aspecto, pero lo voy a hacer, sobre la cantidad de personas que se están hospitalizando. Pero lo interesante es que se hospitalizan y a los 2 o 3 días los mandan para su casa. No sé si es porque esos 2 o 3 días resuelve un problema importante económico para una empresa o es para estar seguro de que la persona se va con un tratamiento que no regresa, porque los fallecimientos siguen bajando. Aumentan los enfermos, pero bajan los fallecidos. Así que es algo positivo y algo que nos da para averiguar un poquitico más, porque siempre el doctor Fernández, buenos días, doctor. Muy buenos días. No le di los buenos días al comenzar, igual que a mi invitada, pero no solo se lo voy a dar cuando la presente, porque quiero que esté tranquilita ahí hasta que yo termine esto de las noticias. Yo creo que eso es un área que tenemos que trabajar en eso y averiguarla. También, ayer vi a Fauci, no sé si lo vio, estaba en un hearing en el Senado. No lo vi. Ayer en el Senado y estaba el Departamento de Salud completa allí diciendo este fenómeno que pasa, que deben de comenzar las clases, deben ir los alumnos. Interesante. Y Fauci dijo que es muy posible que empezamos a ver de que en Estados Unidos los contagios llegan hasta 100.000 personas diarias. Es decir, que la noticia esa es de headline, de titulares en la prensa. Esperemos que no sea así y que pueda equivocarse. También habló de esta pandemia, no es pandemia, de la posible pandemia que puede salir de China, del flu, que ya ha descubierto, y eso lo dijo China, de que el cerdo se lo transmite al humano. Hay muchas culturas que comen mucho cerdo. Yo espero que después que se cocine no tenga ningún tipo de problema, pero algo que nos debe preocupar, sin lugar a dudas, y estar preparados. Dice que no tenemos que preocuparnos por eso ahora. Esperemos que sea así. Otra noticia que es importante que sí quiero dar es que ayer, en primer lugar, en la ciudad de Nueva York, acaban de aprobar el presupuesto anual y eliminaron $1.000 millones al Departamento de Policía. $1 billón. Y qué coincidencia cuando eso sucede, pues también hay un niño fue herido con un disparo en la pierna de 11 años. Es decir, ha aumentado el crimen en Nueva York. Yo me imagino que había 1.200 jóvenes cadetes que se graduaban ahora en julio y iban a integrar a la policía. El dinero que invirtieron en ellos lo perdieron porque no van a tener la posibilidad. Una situación muy seria que va a pasar, no lo sé. Creo que va a crear un caos. Ya muchas personas se están moviendo de Nueva York. Y contra más negocios se puedan estar moviendo de ahí, eso va a conllevar a más problemas, menos dinero, de lo que ha sido menos dinero para él. Y ahí estamos viendo algunas vistas que está compartiendo nuestro director. No hay control. No hay control, definitivamente no hay control, y hay que tomar medidas drásticas. Sin lugar a dudas, estas las vamos a estar viendo a través de los Estados Unidos, no tengo duda que vamos a seguir viendo a través de los olvidándose Estados Unidos. de qué lente político uno mira, ¿verdad? No me hace sentido ninguno que están subiendo los crímenes y los crímenes violentos, etcétera, y que estén reduciendo la fuerza de policía, que en fin es para mantener orden, ¿no? Claro. Y siguen también aquí, y esto es algo que tenemos que escuchar, el alcalde Jiménez ha tomado medidas más fuertes para poder controlar precisamente que las personas se mantengan en la distancia, usen las mascarillas, los tapabocas,
Me gusta decir los bozales también, porque a los animales se le ponen bozales también, pero todas esas cosas, ¿no? Y le va a castigar fuertemente a las personas que violen eso, y está diciendo que ahora los restaurantes, escuchen bien lo que les voy a decir, eso es una ordenanza ejecutiva que él anoche la firmó, que tengan más de 8, escuchen bien, de 8, grupos de 8, de más de 8, tienen que cerrar a las 12 de la noche y no pueden abrir hasta las 6 de la mañana. Es decir, porque no pueden haber más personas por el temor de que puedan contaminarse. Y para no seguir, porque tengo tantas, pero para ya terminar esto de alguna manera, es que ahora vamos a tener, lo dije ayer y lo voy a repetir hoy, estamos cerca de elecciones, como usted bien dijo. Aquí se están tomando medidas serias. Yo creo que para el bien de la población, si esas medidas es para la salud, yo creo que hay que atenderlas y usar nuestro propio juicio para poder ayudar en esta causa. Pero tengo entendido que va a haber protestas, lo han dicho ya, sábado y domingo. Y yo espero que si hay violación de alguna de esas ordenanzas, tengan ya preparada, no sé si deben de tener el tren o la guagua o el barco, no sé, depende del lugar que estén en la ciudad de Miami, y vayan detenidos todas esas personas. Porque si se lo hacen al ciudadano, Eso como lógico no es también, justo. si se lo están haciendo a los restaurantes y a la individual, a grupos que no estén ¿Verdad? manteniendo el orden o Siguiendo las reglas. siguiendo las reglas. Exacto. Pues que también reciban el peso de la ley. Así que ahí va a estar en juicio, me imagino, Vamos a ver. cómo reaccionan nuestros políticos en cuanto a eso y si toman la decisión. Ya le dejé el plato lleno para que las personas puedan estar analizando. Y sí me interesa. Y como ustedes verán, los que participan a las 3 y a las 8 de la noche, yo sí converso y contesto. Así que me gustaría, a veces le digo, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría que vamos a tener ese intercambio que yo creo que es positivo. Bueno, ahora sí voy a presentar a mi invitada en el día de hoy, que es, bueno, ya no es una invitada. Invitada, Ya no es invitada. aunque está muy No es invitada. bienvenida, pero No ya es una invitada, no, es parte es del parte programa. de Medicina en su Hogar, sin lugar a dudas. Y hoy trae un tema súper interesante que ya yo lo he mencionado como 3 o 4 veces en las noticias, que es precisamente el tema es rechazo de las mascarillas. Me suena más agradable mascarilla, ¿verdad? Como un vehículo sanitario. De eso vamos a hablar hoy. ¿Con quién? Con nuestra compañera aquí de Medicina en su Hogar, la doctora Cristina Balinote, conferencista y psicóloga, y nos va a ayudar a entender desde el mundo de la psicología el fenómeno de estas mascarillas, que también habíamos hablado que íbamos a identificar cómo diferentes partes menciona este instrumento. Claro, bueno, buenos días, un gusto estar como siempre, como cada miércoles. Sí, primero nosotros decimos mascarillas, pero hay algo notable. En Argentina y Bolivia se dice barbijo. Barbijo. Barbijo, sí, barbijo, las dos con B larga. En Colombia y en otros países se le llama tapabocas. En Perú, barboquejo. ¿Cómo? Barboquejo. Barboquejo. Barbo con B. B larga ambas, B alta ambas. Barbo. Quejo. Oye, Fíjate barba, tú. bueno, ahí viene de barba, me imagino. Claro, por ejemplo. Me quejo de la barba. Barbijo viene de barba, porque tapa justamente la zona del barbijo, que sería el de la barba. Ah, ¿verdad? En Cuba, careta. Careta. Antifaz también. Por antifaz era más para los ojos. Era más para los ojos. No para la nariz y la boca. Pero también, si lo buscas, está sinonimizado como si fuese... Y para nosotros, doctora, interesante, un tapaboca es algo que uno no quería nunca. Nunca. Tener la experiencia. Un tapaboca era un... Sí, ¿verdad que sí? De un padre a un hijo. Una Oye, te voy a cachetada. dar un tapaboca. Pero ¿Verdad, bueno, Luis? Sí. Es algo que nunca quería oír que le venía un tapaboca. Bueno. Claro, No, claro. pero fíjese, no es la boca sola, porque hay que taparse la nariz también. Nosotros decíamos un sopapo a eso. Mira, eso lo decimos nosotros también. Así, no, mira, cállate que te doy un sopapo. Bueno, también obviamente máscara y mascarilla. Estos son todos los significados, como llegamos a mucha gente a través de Facebook, para que todos comprendan su significado. Bueno, claro, acá hay 4 razones por las cuales hay grupos humanos en todo el mundo, pero los estamos viendo, vivimos acá y vemos las noticias de aquí, en los Estados Unidos, personas que no quieren colocarse ese tapabocas.
Entonces, yo hoy les traigo 4 razones que son subyacentes, quiere decir inconscientes. Porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué no quieres usar tapabocas? Bueno, hay múltiples respuestas. Bueno, atenta contra mi libertad, yo hago lo que quiero, no puedo respirar, me siento mal. Hubo una persona también que arriesgó algo bastante feo, que dijo, bueno, no uso, una mujer, no sé si la escucharon, no uso tapabocas como tampoco uso ropa interior. Oh, Es my decir, God. esto- Sé que estas son las utiliza, respuestas. digamos, Es decir, que hay respuestas variadas, pero no van a ninguna causa inconsciente porque todo esto es un relato consciente. no se me hubiera ocurrido eso, amigo. No Pero uso fíjate tú. tapabocas porque, oiga, eso. Fíjate tú. Bueno, Bueno. la primera causa, hay 2 causas psicobiológicas y 2 psicosociales. La primera causa psicobiológica la vemos en la gráfica. Vamos a tener la primera La gráfica. primera gráfica, encontramos, ahí está, es la pérdida del principal sistema de señalización y expresión de las emociones. Nuestro rostro es el primer canal de comunicación, el más importante. Después vienen los otros. Es decir, cuando yo me pongo un barbijo, lo que hago es evitar expresar esas emociones. Ya. ¿Verdad? No mostrar porque no, no se ve. mostrar las emociones. No solo eso, sino que cada emoción lleva un color. Vamos a decirle algo al director, perdone Sí. que le interrumpa. Ya esté preparado para la próxima gráfica para que la doctora pueda comunicarse directamente a través de su lente con las personas que están viendo el programa. No solo eso, sino que hay patrones de coloración. Todavía no pasamos, ahora vamos después No, a yo la sé, otra más. lo que le digo que no. Hay patrones de coloración para cada emoción. Vale decir, cuando me pongo el barbijo, tampoco puedo, esta no es todavía, yo le digo la segunda gráfica. Exacto. Bueno, cuando me coloco el barbijo o el tapabocas, lo que sucede es que evito mostrar ese color. Por ejemplo, el color de la felicidad es el rojo. El color de la ira, pero el rojo en las mejillas, el color de la ira está en el barbijo, está en las mejillas, está en la frente. Todo eso yo lo cubro. Y entonces hay un malestar inconsciente por no poder detectar las emociones de los demás. No, lo hemos Y las comentado hasta nuestras aquí propias. en la empresa, ¿no? Sí. Aún con nuestras mascarillas, tapabocas, que hasta una broma uno no se da cuenta, ¿no? Claro. Porque, como usted dice, el Exacto. rostro está y el context de los comentarios hay que a veces aclararlos, ¿no? Porque lo que pudiera ser una broma, que típicamente uno Claro. Lo toman está con serio. una diferente expresión, puede Es decir, es tapada. las 6 emociones básicas del hombre, que la dijo ya Ekman, las determinó en 1972, que son, bueno, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el miedo, el asco. Todo eso lo expresamos también con las cejas y con los ojos, pero la principal focalización es en la boca, alrededor de la nariz, donde también hay ciertos colores. Se dice que el maquillaje se creó justamente para poder dar una imagen de felicidad siempre, esos enrojecimientos artificiales de las mejillas en las mujeres. Bueno, esta es una de las causas. El maquillaje se creó muy atrás en el tiempo en Egipto, así que fíjate qué antiguo esto. En la segunda gráfica vemos la segunda causa psicobiológica, que es, nos impide tocarnos la cara. Cuando yo me la tapo, nos impide tocarnos la cara. Y ese es un comportamiento fundamental de nuestra especie que Martin Grunwald, un psicólogo de la Universidad de Leipzig, Alemania, determinó a través de sus investigaciones. ¿Por qué? Fíjate, al tocarnos la cara, reducimos el estrés. Porque piel con piel, no importa que no sea la piel de otra persona, mi propia piel, particularmente en la cara, libera oxitocina, que es una hormona calmante que nos da una sensación de ya no estar estresados, de no tener ansiedad. Favorece tocarnos la cara, la atención y la focalización. Cuando estudiamos, nos tocamos más que nunca la cara. Nos apoyamos en el puño, en las palmas, hacemos todo tipo de gestos. ¿Por qué? Porque estamos buscando ese equilibrio, Claro. prestar atención y focalizarnos. Esto es algo que realmente es biológico. Pero hoy en día está prohibido tocarse la cara con el Pero, problema de la pandemia. ese es el problema. Muy interesante. Eso
que está explicando la doctora, me hace, en lo que ella lo está explicando, me hace un sentido perfecto, hasta científico y todo. Nunca lo había pensado. Y fíjese, como usted dice, Luis, que es lo principal que está estamos prohibido. evitando ahora. Entonces, Exacto, tocarse la cara. al tema de la doctora, como las personas quizás están rechazando el uso por Un quizás instinto, un ese instinto natural instinto. lo estás tratando Claro, de controlar. hay una universidad en Nueva Gales, en Australia, de Nueva Gales en Australia, que hizo toda la estadística. Nos tocamos 23 veces por hora a la cara, 2,6 por minuto. Es decir, fíjate qué importancia la conexión entre el rostro y entre las emociones que nosotros tenemos y cómo nos queremos equilibrar. Por ejemplo, los vasos sanguíneos están mucho más cerca de la piel que en otro lugar del cuerpo. Por eso también las emociones se reconocen a través de los colores, como decía antes. Se hizo un estudio muy interesante en Alemania y en el cual hubo un grupo de personas, se les mostró el rostro, diferentes emociones de otras personas, y sin movimientos en la cara, ellos detectaron la emoción, sin que la persona moviera la cara, a través del color, Fíjese, por supuesto sin esa maquillaje. explicación, y la doctora tiene más, esa explicación solamente es invaluable, ¿no? Para que las personas que se sientan un poco intranquilas de cuando tienen puesta su marca, bueno, es una situación biológica que uno tiene el instinto ese de Claro. tocarse la cara y quizás hasta una necesidad de hacerlo. O cuando usted le vaya a decir algo a una persona que se sonroja por lo que usted le dice. Sí. Eso también es un mensaje que le está Lo contando. nuevo, con lo de que la- le agradó o no le agradó, ¿no? También se usa para el flerteo, es decir, se toca la cara a la mujer de determinada manera para flirtear, ¿verdad? Con la persona que le gusta. Es decir, y el hombre puede ser también. Pero más lo hace... Yo nunca he observado eso, Luis. sí, bueno, porque pasa que ahora lo vamos a observar, como ya estamos, como estamos más o menos conscientes, ahora vamos a observar. Sí, Ahora vamos a no le detectar. quepa la menor duda de eso, Gracias, doctor. doctora. Los hombres se van a dar cuenta. De modo que tiene una gran funcionalidad Claro. este tema de tocarse y por eso nos molesta cubrirnos, a pesar de que decimos que es por la libertad o porque no podemos respirar. Hay todas estas razones que subyacen y que van como un río subterráneo por debajo de la mente humana. Muy bueno. La tercera gráfica nos muestra la primera causa psicosocial, porque así como había dos causas psicobiológicas, hay dos psicosociales. La mascarilla nos impide disfrazar el miedo. Acá hay algo de biología también. Disfrazar el miedo es un rasgo evolutivo, heredado de nuestros ancestros. Es decir, que las especies disfrazan el miedo y no lo muestran a otras especies para mantenerse a salvo, para que no los maten. Esto es de David Abraham de la Universidad de New York. Es decir, que esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos el barbijo puesto, el otro puede pensar que somos débiles, que estamos a merced, porque no nos pueden descubrir el rostro. En cambio, sin un barbijo, sin un tapaboca, podemos dar una cara de seguridad, una cara de enfrentamiento. Pero a mí me da también de que se está ocultando para no enviar ese mensaje a la otra persona, porque al usted taparse la cara no refleja a lo mejor la intención por la cual va. Por eso es que los bandidos se ponían todas estas cosas en la cara. No se Eso es otro motivo, claro, Ya. sí, para ocultar. Claro. Pero en este caso, en realidad, está ocultando un impulso biológico importante Normal, claro. que se maneja en la sociedad y que los hombres manejan también muy bien, y las mujeres también. Es decir, que es la cara, como yo impongo esta sensación de que no tengo miedo a nada. De que estoy Y muy se bien. está muriendo que a por lo mejor dentro. me estoy muriendo por dentro. La procesión va por dentro, decía mi Es abuela. verdad, No, es verdad. eso es así. Nosotros Bueno, también. eso funciona en el póker, usar el poker face. Es una cosa muy buena, que aunque uno sepa que no tiene las cartas para ganar, uno está ahí imponiendo su apuesta en el póker. Pero no, a lo mejor eso no se hace espontáneo, sino es una cosa entrenada para poder obtener También. un beneficio. Bueno, También. pero claro, Es pero lo que se no es, obtiene. digo yo, ¿no? Sí, sí. Claro, a lo mejor por dentro la persona está muy Se está insegura, muriendo. se está muriendo, pero está mostrando esa cara. La segunda gráfica, la próxima gráfica nos muestra la segunda causa psicosocial. Pérdida de seguridad. Esto es casi psicoanalítico, que nos reconduce a la indefensión de la infancia y nos deja como niños temerosos, exhibiendo conductas primitivas de rebeldía y oposición. No entendemos lo que está pasando, no vemos la salida de esto, no estamos
como estamos preparados para una emergencia climática, un desastre climatológico o un incendio, en donde sabemos muy bien qué hacer. Entonces esto, la autoridad de esta pandemia, la importancia que tiene, cómo se nos impone, esto es justamente lo que nos produce, digamos, esta sensación, esta indefensión, ¿verdad? Y esta sensación de rebeldía. No hay un padre como el niño temeroso que frente al padre está esperando que el padre le dé una orden. Cuando el padre le da la orden, se revela. ¿Y existe algún por ciento que se puede decir que es más de rebeldía que de temor? Es decir, ¿hay esa estadística? La rebeldía está siempre relacionada, y ahora lo vamos a hablar, con el miedo. Y más que con el miedo, con el pánico. Es decir, pero todas estas son razones subyacentes. De nuevo, cualquier persona que está escuchando a lo mejor nos dice, no, por favor, no tiene nada que ver, yo soy un rebelde y yo soy una persona importante y una persona segura de sí misma. Y no es así. Ahora, ¿por qué ocurre esta rebeldía? Y en la próxima gráfica vemos por qué ocurre esta rebeldía. Vemos que en una emergencia hay una necesidad de actuación, como hablamos la vez pasada. En una emergencia manejable, como un incendio, como un huracán, sabemos qué hacer. Entonces, hay una consecución del objetivo, hacia la izquierda de la pantalla lo vemos, que nos da una satisfacción. Es decir, sabemos lo que hacer, estamos controlando la situación. Ya. Pero a la derecha vemos que se presenta un obstáculo. Viene la frustración, y la frustración, como hablábamos en el programa anterior, conlleva agresividad. Y esto nos lleva a las autoagresiones, hacia uno mismo, por supuesto, y hacia los demás, el ataque hacia los demás. ¿Por qué? Nosotros estamos aquí, vemos en la próxima gráfica, en la última gráfica, vemos algo interesantísimo. Y es que esta situación nos genera pánico, generalmente a los grupos más temerarios, a los grupos que no quieren usar la máscara, a los grupos que salen a rebelarse por la calle. El pánico ocasiona más víctimas que la pandemia. Este es el tema. Temerarios y temerosos, todos sentimos miedo. ¿Qué quiere decir? El temerario, ¿cuál es? El que sale a la calle y que demuestra que parece que no le teme a nada. El temeroso somos nosotros, que más o menos mantenemos las regulaciones, somos conservadores. Sin embargo, los temerarios son los que desarrollan el pánico. Nosotros no, tenemos miedo, pero aquella persona que no quiere ponerse la máscara, aquella persona que se rebela contra esta situación, es una persona que está en estado de pánico. Es una persona con un estrés agudo crónico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sistema de la respuesta de huida o ataque frente a una amenaza. Esa respuesta de huida, ataque o paralización es cuando viene, por ejemplo, un incendio o un huracán o un tornado, un maremoto. Sabemos que tenemos que huir, ¿verdad? Que nos tenemos que ir o atacar, en el caso que ataquemos, puede ser un animal con el cual nos encontramos. Pero acá estamos con esta respuesta disparada de manera permanente, constante. Cuando ese sistema de alarma provocado por el miedo está constantemente elevado, implica que el cortisol está constantemente elevado y nos lleva a un agotamiento y nos lleva al estrés crónico y nos lleva a una situación de todos contra todos, porque todos estamos en una situación de alerta y en estado de ataque constante. Pero digo, yo por lo menos, por ejemplo, tengo una pregunta que yo creo que ahí debería de haber también otro aspecto, y es que muchos se revelan a la obligación de usar la careta. No es porque tengan un pánico que tienen que usar la careta, es que le están diciendo tiene que usarla y si no la usa, usted la primera vez va a pagar $50, después 150, después va a pagar 200 o 500 y si no lo hace va para la cárcel. Entonces ahí no es que el individuo tenga pánico, no es el individuo que tenga miedo, sino es que está obligado a hacerlo. Es que el pánico no es algo que el individuo pueda sentir. El pánico es, por ejemplo, apenas se estableció la pandemia, hubo grupos, y sigue existiendo grupos que salen a bailar, que salen a fiestar. A fiestar, claro, exactamente. Esos tienen miedo y tienen un miedo casi rayando en el pánico. ¿Por qué? Porque esta respuesta de lucha o huida
está en ellos. ¿De qué manera? Ellos están luchando, atacando, o están huyendo. Están huyendo de esto haciendo de cuenta que no pasó nada. Es decir, están negando que acá no pasa nada y entonces yo huyo. Esa es una respuesta que nos viene del sistema fisiológico nuestro y que en este caso se continúa. Vale decir que tenemos que tener cuidado porque también, como decía Snowden de la Universidad de Yale, Frank Snowden, hay un libro que se llama De la peste negra al presente, saca lo mejor y lo peor de cada ser humano. Eso también es. ¿Usted quería aportar algo? Porque tengo que irme a un mensaje. No, después de la pausa. Estamos Ok, bien. porque yo quiero dejar también una pregunta. Es decir, entonces quiere decir que los gobernantes, basados en eso, no tienen la necesidad de obligarle a la gente que tenga que ser con careta, porque cada uno va a reaccionar de acuerdo a cómo se siente, ya sea con temor o no. Entonces, ¿por qué entonces obligar y castigar? Porque en la vida normal es castigar. Si usted no hace lo que yo le digo que tiene que hacer, usted va a pagar las consecuencias. Bueno, tengo comentarios después de la pausa. Ok, hacemos una pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Ya de regreso con ustedes, este es un tema fascinante. Imagino que ustedes tendrán preguntas y quisiera saber cuál es, por qué usted no quiere usar la careta. O, a ver, déjeme decir, el barbijo o el barboquejo. El barboquejo, ese es más difícil, doctora. Pero el La barbijo es más careta, fácil. la careta, y el es tapabocas. musical, Sí. barbijo. Pero, ¿por qué no la quiere usar? ¿Porque cree que no le va a resolver ningún problema? ¿O porque cree que ya está muy grande para que le estén diciendo lo que tiene que hacer o que lo castiguen por no hacer lo que tiene que hacer? Escríbamelo, yo le voy a dar respuesta. Mi comentario antes de la pausa, que estábamos hablando de la obligación, ¿no? De que nuestros alcaldes, etcétera, nos están imponiendo. Yo, número uno, no soy ningún fanático del gobierno grande, ni que me estén diciendo qué hacer, ni nada de eso. Soy lo más probable... Rebelde sin causa. O rebelde con causa. Con vamos a causa. decir, Luis. Bueno, dije sin causa para que no... Pero en esta situación en que nos encontramos, también tenemos, pienso yo, aunque no me gusta que me digan qué hacer, tenemos ciertas responsabilidades como comunidad en esta situación de la pandemia, que si las personas, y claro, todo el mundo tiene su derecho a mirar las cosas como quiera, ni está equivocado o no, pero si lo piensa de esta forma, de que, bueno, tenemos una alarma de salud pública y es por el bien, no estoy diciendo que todos los métodos estoy de acuerdo, pero en general es por el bien de las personas evitar el riesgo. ¿Por qué no usar la mascarilla y no sentirse que es un castigo o una obligación? Lo he mencionado yo varias veces. Si yo quiero entrar en Publix, tengo que ponerme el barboquillo. Si no lo sacan de ahí. Si no, no puedo entrar.
y es un choice. Si las personas también que se sienten, Ahí no se sienten piensa que le están violando los obligadas perdón. Ahí no piensa que le están violando su derecho. No, No, Publix quiero tiene aclarar, su porque- derecho a decidir como un negocio privado quién entra y quién no entra, right? Igual que si las personas, Repita que lo digo. O sea, que tiene el derecho a Pienso decir yo. quién entra o quién no entra. O cuáles son las- Porque si cuáles tú tomas son decisión las- que este grupo no puede entrar, bueno, te Luis, cierran el entonces, negocio. ok, que paguen esa No te quedes con la consecuencia. menor duda. No, entonces ellos hacen esa decisión y tendrán que pagar esa consecuencia. Claro. Pero digo, tienen derecho, igual que dicen, si no puedes entrar sin zapato o camisa a un restaurante. Claro. Igual. Y las personas Seguro. que no quieran ponerse su careta tienen la decisión, se pueden quedar en la casa, Exacto. pueden salir en su Sin patio. duda. pueden Oye, estar yo con uso su familia. careta y guantes. Pero de nuevo, Vamos a explicar eso. que porque no me gusta piense que me digan, pero estamos en una situación única. Lo que sí, como comunidad, podemos mantener a nuestros líderes, averiguar todo lo que están diciendo, asegurar que están haciendo todo por las razones legítimas o que nosotros Claro. estemos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, Claro. expresarlo. Vamos a dejar a la doctora que nos ayude, pero déjame decirle una cosa. Ellos no le dicen que la careta le va a usted a impedir que le dé la enfermedad. No, Que es un vehículo para protegerlo. para proteger a los otros. No, y para protegerse usted mismo también. Vamos a ponerlo así, para protegerse usted mismo también. Pero no te garantizan. Entonces, imagínate tú, porque vivimos un país de leyes. Y usted está, aunque usted es médico, está en el campo legal también. Y entonces, si a mí me da con todos esos aditamentos y todas esas cosas, me da la enfermedad, entonces hay que decirme a mí quién es el responsable. Nadie. Doctor, Bueno, ayúdenos a entender. Yo quise poner todo el parámetro. Los chinos. Sí. Porque yo estoy seguro que esas personas que están ahí están analizando todo esto. Y darle un consejo, el mejor que se le pueda dar a las personas para ayudarse, porque hay veces que nosotros, con que me están violando mis derechos, hacemos cosas que le están violando el derecho a la otra persona. Claro. Entonces, en ese campo, en el aspecto ya científico, a mí me interesa poder ayudar a todas estas personas que están en el programa. Bueno, el tema es que estamos frente a una gran incertidumbre. Es cierto. De nuevo, cuando hay un incendio sabemos dónde está la salida, sabemos que en 2 días se termina, 3, lo mismo en cualquier catástrofe ecológica. No pasa esto acá. Entonces la incertidumbre nos lleva a la inseguridad, la segunda necesidad fundamental del hombre en la pirámide de Maslow. Es decir, primero viene toda la necesidad fisiológica, pero después viene la seguridad. La seguridad de saber que estoy en una ciudad tranquila, que no me va a pasar nada, que tengo un hogar seguro. Esto lo estamos perdiendo. Y entonces ocurre que depende de las características de la personalidad de determinadas personas, cómo reaccionar a todo esto, ¿verdad? Porque también están las personalidades obsesivas, las histéricas, las depresivas, que reaccionan de manera... Acá tenemos que tener cuidado con las histéricas, las personalidades histéricas, que son muy contagiosas. De hecho, hay histerias colectivas. Es verdad. Es decir, aquellas personas que salen gritando y defendiendo para defender tus derechos. Cuando más gritas, menos defiendes tu derecho, más débil te muestras. Repita eso, doctora, estamos... porque eso es importantísimo lo que acaba de decir. Quiere decir que contra más grita, menos defiende tus derechos. Menos defiendes tus derechos. Los derechos se defienden con la palabra, con el argumento, con la razón, con la tranquilidad. ¿Por qué? Porque al gritar estamos ya levantando la posibilidad de que el otro grite Grite más contigo. duro que tú. Y entonces lo que es un enfrentamiento de emociones y no hay un enfrentamiento de razones. Si bien somos seres emocionales en primera instancia, debemos hacer prevalecer las razones. Fíjate que todas las personas que se han opuesto a usar máscaras y las han echado, de restaurantes, de supermercados, han reaccionado de manera violenta. Es cierto. Entonces, son personas que están en pánico, son personas con personalidades especiales, ¿verdad? A las que le está sucediendo todo esto por debajo, que nos sucede a todos, ¿no? Pero resulta que hay personalidades más proclives a desarrollar este tipo de... Me interesaría también, y no es parte del programa, averiguar la edad averaje de todas estas personas que están gritando en la calle. A ver si... Nos Jóvenes, llamamos... muchos jóvenes. Nos llamamos... La Nos mayoría A son mí llamamos me parece La mayoría son jóvenes. que, perdón, no saben dónde están parados Sí, y están ahí gritando
cosas que ni saben. Pero bueno, Sí, los jóvenes son la mayoría los que están protestando y sin salen a la duda. calle. Pero hemos visto personas grandes, de la mediana edad, sí. 45, 50 años. No son jóvenes, doctora, porque hoy la vida es muy larga. No, pero no son adolescentes. Yo digo, Me refiero, en número, No, no, ya no adolescentes son yo no hablo. adolescentes. existen ok. todos, pero Existen, sí. así solamente por arribita, sin investigar ninguna estadística, me parece que son Y mayormente son- personas más jóvenes de Sí, edad sí. de universidad y Sí, etcétera. sí. Son personas que Definitivamente. Me parece. no tienen, claro, no hay futuro ya si a los 45 o 50 años tú te pones de esa manera. Mientras que a un joven le atribuimos inmadurez cerebral, no tiene su cerebro totalmente maduro, termina de madurar alrededor de los 30 años de acuerdo con las neurociencias, lo hablábamos en algún programa. Correcto, entonces hace sentido una pregunta, prestarle mucha atención a esas personas que no tienen esa madurez fisiológica. Claro, Pero generalmente... hay muchos de los que participan, perdona doctora, No, no, era no, para no. agregarle No, no, a está la bien. conversación, pero muchos de esos que ustedes jóvenes que están protestando no han entrado en la universidad todavía. Yo Entiendo. quiero decirle con eso porque sí, están en edad universitaria, Bueno, pero no han visitado las pero, universidades. Están Bueno, también vamos a todavía aclarar en eso. ese grupo de inmadurez Sí, claro. corporal, Bueno. de cerebral. La universidad no nos da la garantía de aprender a razonar adecuadamente. No, yo de eso estoy seguro. Hay que ver, porque somos seres multifactoriales, tenemos que ver cuál es nuestra inclinación y tenemos que ver también cuál es nuestra personalidad. Como te decía, hay quienes han estudiado estas tres personalidades en las catástrofes, no naturales, sino las catástrofes, por ejemplo, artificiales, las creadas por el hombre, ¿verdad? Entonces, siempre hay formas de reacción. El tema es que tenemos que contenerlos y los familiares de estas personas que no quieren ponérselo y lo vocalizan de una manera muy agresiva, pueden ayudar a contenerla, porque son personalidades con una gran capacidad para influir a los demás. Yo lo que No vi- así el depresivo y el obsesivo. Yo lo que he visto en muchas de estas discusiones, y de verdad le digo, doctora, que yo en el día, yo sigo esto de verdad el día entero, porque me interesa para aprender un poco sobre el comportamiento de esta gran nación. Y yo veo personas jóvenes que están defendiendo una causa con personas que son los que se supone que están afectados por este problema, que dicen, este no es el vehículo, como usted dijo, este no es el vehículo para nosotros proteger de que nos den más oportunidades. Y esas otras personas, que se supone que tienen todas, porque son de la raza no sufrida, sino de la raza que hace sufrir al resto de los demás, quieren matar a esas personas. Sí. Entonces, yo lo que veo es que aquí hay una ira que yo creo que es manipulada y entrenada por otros vehículos que a veces tememos hablarlo en voz alta. Y yo creo que Hemos hablado, Pero no y muy cuando claro. yo digo, si hay personas jóvenes gritando, y es sumamente importante tener diálogo con todo grupo de personas, ¿me entiende? Pero me parece, y lo hemos hablado en otros programas, que se ha perdido el respeto cuando digo autoridad, lo que quiero decir es a nuestros antecedentes, a nuestros mayores, a nuestros padres, abuelos, etcétera. La razón que yo no la puedo explicar, pero cuando ese grupo de personas generalmente le ha perdido el respeto a la autoridad, querer decir de nuevo, sea la policía, sea un padre, sea un abuelo, que no quieren oír nada, se hace muy difícil, no muy difícil, es imposible porque hay que no quieren ni oír lo que uno está diciendo. Y yo he comentado en este programa, yo tengo dos hijos de esa edad, de 21 y 23, y no es imponer mi forma, pero lo mínimo que quiero de ellos que me oigan lo que estoy diciendo, no que me presten atención, pero que oigan lo que estoy diciendo, que ellos decidan, en diferentes situaciones, ¿no? Y en cualquier diálogo, sea republicano y demócrata, lo vemos adultos que no se quieren comunicar, no quieren oír nada de lo que está diciendo la otra persona. Eso es un ejemplo. O de un maestro a un alumno, o sea lo que sea. Nadie quiere oír a la otra persona.
Lo que pasa es que vivimos, esto se inserta, esta pandemia, en la posmodernidad, lo que hablábamos antes, este periodo tan convulsionado y tan superficial que vivimos y tan del individuo. Ya no nos interesan los acuerdos con el otro, no nos importan los otros, nos importamos nosotros mismos, miramos nuestro ombligo. Hay un libro de Ortega y Gasset que dice soy yo y mis circunstancias, pero agrega, y esto no lo dicen los que mencionan a Ortega y Gasset, que hay un subtitulado que dice si no la salvo a ella, no me salvo yo. Soy yo y mis circunstancias. Claro. Las circunstancias son los otros. Claro. También. O los No me sistemas, voy- doctora, porque las circunstancias no son solamente Bueno, la persona, es como el cuando- sistema que pero- quieres implantar. Pero es cuando tú tiras una piedra en un estanque y Y se se- forman... claro. Primero son las circunstancias, la Claro. familia. El segundo círculo son los otros. Debemos cuidar a los otros. Fíjate que las naciones que se salvan son las naciones que tienen un proyecto en común. Pero yo- Nosotros no estamos observando un proyecto en común. Yo trato de alejarme de la parte política, pero yo soy una víctima de un proceso político. Usted no pudo vivir lo que yo viví. Y entonces llegaron tratando de resolverle el problema a todo el mundo. Y después lo que le crearon es el problema a todo el mundo. Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado porque los sistemas funcionan así. Y hoy todo está a través de la tecnología. Tienes un control que no lo tenías hace 50 años atrás. Y nuestra islita, que es una islita, la más grande del Caribe, Sí. pero es una islita, lleva 62. Sí. Se quiere decir con esto que hay que abrir los ojos y tener mucho cuidado. Detrás de todo esto hay una mano siniestra que lo está manipulando, precisamente para lo que usted dice, para mi beneficio. No le importa el resto de los demás. Y en eso sí hay que tener mucho cuidado y no caer en tratar de quitarse de la mente estas cosas como yo no me las puedo quitar porque me es muy difícil, porque las sufrí, Claro. comunicárselas al resto de los demás. Y desgraciadamente aquí está pasando eso, porque usted oye lo que hablan estas personas y se da cuenta que lo que están buscando es lo mismo que prometieron a toda esa gente y destruyeron a sus países. No, y Bueno, y eso hay que fijarse bien. Yo cuando quiero uno lo habla. reconducir esto a lo sociológico. La historia en realidad tiene etapas y ahora estamos en una etapa en donde los valores no importan, los principios no importan, los ideales. Estamos desencantados, es la era del desencanto, la posmodernidad. Y entonces buscamos el encanto de algo, queremos asirnos a algo. Como no encontramos nada afuera, porque no sabemos ver, porque no sabemos observar, nos encantamos con nosotros mismos. Y es una época en donde no está el valor de la familia establecido tampoco, no está la autoridad del padre, porque acá está pasando esto, no hay una autoridad, ya no hablamos de una autoridad, como tú dices, a nivel de las instituciones, a nivel del gobierno, estamos hablando de la primera autoridad que el hombre aprende cuando llega a esta tierra, que es la autoridad de los padres. no, y esos, a veces, cuando usted, Luis, estaba hablando, cuando uno oye de los comentarios eso o las opiniones de algunas de estas rebeldías que son tan absolutas, me quiere decir que no quieren ver nada positivo, por ejemplo, del país, que todo es malo, toda la historia ha sido mala, Claro. todo es terrible. Pero eso Entonces no es uno nada está viendo, eso no hace sentido común. Pero es que no es nada nuevo. Eso sucedió hace 62 años en Cuba. Lo entiendo. Todo era malo lo que estaba establecido. Nosotros veníamos con lo mejor del mundo. Y ese es lo mejor del mundo. vemos el resultado. Y eso vemos lo mejor del mundo. Y pasó en Venezuela igual. Esto es un Pero sistema aquí- que quiere no, no. imperar en el mundo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Y ahora todo el mundo habla del socialismo. Todo el mundo habla del socialismo, que es el... que nunca ha funcionado. Por favor, por favor. Habla con las personas que lo vivieron y lo sufrieron. Eso es la mejor manera de tú aprender. Yo podré ser un troglodita quizás tal vez, y no me crean a mí, pero los que pasaron ese proceso, que tuviste que despegarte de tu nación para darle un futuro a tu familia, ustedes de otro aspecto, en el aspecto de la corrupción, Sí, sí, que es pasó una lo cosa mismo en terrible Argentina, igual, sí, sí. que tuvieron que también salir, porque es una realidad. Sí, totalmente. Entonces, tenemos que buscar, y por eso es lo que yo te digo, no dejarse confundir. Porque es muy bonito cuando te dicen que te lo van a dar todo y una maravilla, pero Eso es después otra cosa. no tienes nada, te lo quitan todo. Sin embargo, yo creo que acá tenemos que reconducir de nuevo todo esto a lo psicológico y a lo sociológico. ¿Por qué? Porque, como dijo Snowden, Frank Snowden, que fue un gran investigador, la libertad es generalmente la víctima principal de las pandemias.
¿Por qué? Nuestra libertad ya no está acotada por un gobierno, está acotada por la propia crueldad de la misma pandemia. La realidad es que debemos ponernos el barbijo, porque si no nos ponemos el barbijo, el tapabocas, no sé, la careta, como se llame, vamos a enfermar a los demás gratuitamente y nos vamos a enfermar nosotros, ¿eh? Entonces, esto es importante. Tenemos un vehículo, en este momento una oportunidad de hacer el bien sin poner un centavo, sin movernos de casa, sin hacer nada. Hacemos el bien poniéndonos esto porque estamos ayudando a la comunidad. Pero necesita que venga entonces el científico y te diga, yo necesito que haga eso por 2 semanas. Pero eso no lo tiene control él. Yo vi a Fauci ayer, yo vi ayer el hearing completo. Ninguno promete nada. Pensamos que va a ser. Entonces tú no puedes tener a un pueblo enjaulado, porque no solamente estás creando un monstruo a esas personas que están enjauladas allá adentro, sino estás destruyendo una nación que va a hacer más daño precisamente que el virus. La inconsistencia. Es lo que yo quiero explicar. La inconsistencia de la información Claro. es terrible. Y no tan solo de que, y hemos hablado de que todo es negativo, y bueno, si todo en realidad es negativo, uno tiene que enfrentarse a eso. Pero la inconsistencia de la información también tiene al pueblo on edge, claro, en filo, como dice la doctora, en ese nivel psicológico de combate, ¿no? De claro, protegerse. de ataque. Y eso es parte del fuel, de la gasolina que nos tiene unos así arriba del otro. Totalmente, yo lo creo. Lo que pasa creo. es que la comunidad científica está ante una gran incertidumbre frente a este virus, igual que nosotros. Un día descubren, no, era primero las personas mayores, ahora son los jóvenes, también fueron los niños. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasa? No Estas preguntas simples que estoy haciendo son las mismas que se hace la comunidad de médicos, porque no saben. Entonces, lógicamente, esto va cayendo hacia abajo y llega a la población esta incertidumbre que tenemos. Entonces, esto es lo que nos produce a nosotros, porque las épocas de pandemia inclusive son épocas que nos hacen pensar en la muerte, nos hacen pensar en la divinidad, si creemos en un Dios. Son épocas de mucho planteamiento, que mueven muchas cosas adentro. Y si podemos abrir ojo, que se me ocurre ahora también, y lo hemos mencionado en el programa, estamos ahora en COVID-19. Fíjese que ayer o antes de ayer ya mencionaron el swine flu. Sí. No dijeron que viene, dice, bueno, quizás viene. Posiblemente. Posiblemente. Y de nuevo al punto suyo, yo sí pienso de que hay personas o fuerzas o organizaciones que tienen sus intenciones, hablando de esos separados, pero ya planteando, y lo hemos dicho aquí, bueno, ¿y qué pasa cuando venga el swine flu? Bueno, ya lo anunciaron. ¿Cuándo el COVID-22 y el 25 y el 30 y el 40 nos van a tratar de tener cohibidos todo este tiempo? ¿O tenemos que usar nuestro sentido común, nuestro amor propio y a nuestros comunitarios? Acá se produce una cosa que de verdad tener pausa en lo que está pasando y entender lo que está pasando. Desafortunadamente, de nuevo repito, las informaciones no son consistentes y uno no sabe a dónde va a ir a buscar la información correcta, y es parte del problema, y estamos en un año de elección. No, aparte no tienen en cuenta que es lo que se produce la fiebre de cabaña en todos, ¿no es cierto? El hecho de que permanecer en la casa, ahora los más jóvenes, estoy ante peligro, me tengo que quedar en mi casa, los mayores. Esta fiebre de cabaña la compartimos con todos los mamíferos en esclavitud o en confinamiento. Es decir, es esta sensación de irritabilidad y que inclusive trae problemas psicosomáticos, aparición de tics, dolores musculares, dolores estomacales, dolores persistentes de cabeza. Se lo atribuimos a infinidad de cosas, menos a esto, a la fiebre de cabaña, es decir, el cabin fever. Entonces, esto es lo que nos está pasando que el gobierno no tiene en cuenta. Para todo esto habría que haber hablado, para aquellas personas ¿qué dice la comunidad médica que tiene ese nivel alto para poder hablar y comunicarse? A todas estas personas. Preguntarles, ustedes sienten estos dolores, están probablemente padeciendo esto, estas son las causas, ustedes podrán entonces hacer determinados ejercicios. Es decir, no hay un cuidado
psicológico de la población. Y estamos viendo que entonces los animales en cautiverio, cuando pueden salir, salen en estampida. Totalmente. Y desbaratan todo Y lo es que lo tienen que delante. nosotros ¿Es verdad? estamos haciendo. Se me ocurre Cierto, ahora totalmente. Cierto. que las voces, o por usar un ejemplo, los médicos que están tratando de usar sus ejemplos de sus experiencias con sus pacientes, esas experiencias positivas, todas esas voces las están ahogando y no para están que no permitiendo que salgan. Cuando digo que no están, estoy hablando de la prensa y de la media, no sé, esa es mi impresión. Y también de los departamentos de salud, que son los que primero empiezan a regar las informaciones. El hidrocloroquina no sirve, hace esto, hace lo otro. Son ellos los que... La prensa no es científica, la prensa es lo que va a coger lo que le convenga. Vamos a ponerlo hasta la manera que tú piensas para explotarlo. Estamos hablando de que ellos no... Es un barco a la deriva. Ayer, eso está grabado en C-SPAN. Míralo. Bueno, usted me dice la vacuna, bueno, se está siguiendo el protocolo, pero cuando tú ves que contestan, la respuesta no es una respuesta que tú dices, bueno, ya están ahora sí. No. Entonces ahora nosotros como sabemos que si ponemos a todo el mundo, hasta los jóvenes, que son los que están más contaminándose ahora, ponerlos en la casa, vamos a resolver el problema. Lo que sí podemos decir es que están habiendo más jóvenes, que el 57% de los jóvenes son los que están siendo ahora infectados por el virus, pero sí sabemos que los fallecidos siguen bajando. Bueno, Eso sí lo sabemos. Y se habló, entonces estamos diciendo que algo estamos haciendo. y de nuevo, esto se habló hace 2 meses atrás, Yo sé. que cuando se abría iba a haber un resultado. resultado de más contaminación. Se sabía desde el principio que los jóvenes no están falleciendo. Estamos viendo lo que pensábamos que iba a pasar. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, pero los muertos han Bueno, bajado. Por eso, los muertos bajando. ¿Cuál es el problema? Luis, quiero retomar lo que tú dijiste. Dijiste, estamos en un barco a la deriva. Sí. Pero a propósito del uso de barbijos, que es el tema de hoy, en ese barco a la deriva estamos todos. Sin lugar a La dudas. persona que no usa barbijo no se va a salvar de esto. Entonces, esto es lo que tenemos que ser conscientes. Es un barco en el que estamos todos. No hay a dónde escapar. No es como que si estoy en un incendio me voy a mi casa y Es verdad. evite el incendio, Doctora, o me voy a otro lado. Ese es el gran problema, que tenemos que concientizarnos, tomar conciencia. Esta es la primera pandemia que tiene Estados Unidos. No, está la del siglo XIX. Okay. Pero bueno, No, otras epidemias. No, pero yo lo que estoy hablando es esto. Han habido otras epidemias. Sí, Fue por otra supuesto. epidemia. El Swine flu fue una epidemia Ya. Sí. global. No, perdón, fue siglo XX, en Bueno, no, pero 1919. lo que le quiero explicar es, y sin embargo no pusieron en la cueva o en la cabaña de fiebre a nadie. Siguieron funcionando normalmente. No había nivel de complejidad que hay ahora. Bueno, pero entonces todas esas son preguntas que son válidas para hacerse. ¿Y Hay un por nivel qué de- ahora y por qué no antes? Yo me hago todas esas preguntas. Y de Ahora acuerdo, tenemos doctora, la las redes complejidad sociales. esa, No encuentro la a respuesta. veces Las redes sociales tan siquiera, eso No encuentro la respuesta, de verdad, es honestamente. un megáfono, es decir, a través del cual todo se repite constantemente. Y no tan solo eso, la complejidad también implica intereses, Intereses, que claro, es parte de la complejidad. tal cual. Pero de nuevo, cuando la doctora dice que no nos escapamos, es verdad, no usar la mascarilla o la máscara o la careta, va a tener más chance uno de, por usar una palabra, contaminarse con el virus. No quiere decir que va a fallecer Usted por estaba el aquí virus. cuando la pandemia del flu, ¿verdad? Yo me inyecto la vacuna me la pongo todos los años. Sí. Le mandaron a ponerse careta, eso lo dijo el doctor Julio Llamo. No. En ningún momento. Entonces la pregunta mía es ¿por qué? Porque esto es desconocido y esto en realidad esto es desconocido, es mundial en todos los países más pequeños del mundo. Pero es que el decir, flu fue también global, no fue claro, pero global también. El problema es que no se conoce, no hay aparentemente investigaciones que puedan dar con la conducta del virus, que aparentemente es muy errática. Entonces, hasta que no se sepa el comportamiento de este virus, cómo es, no se lo puede atacar. Y antes cómo pasaba que Por ejemplo, ahora esto es cuántos muertos, millones de muertos hay. Comparado con las que estábamos hablando, usted habló hasta La peste negra del la siglo peste negra, XIV. ok. Pero han habido otras que han matado 60 millones de personas. Sí.
Y Bueno, yo no veía a la gente con un puesto, fíjese, con una sábana y en la en peste cara. negra mató más que las 2 guerras mundiales. Claro que sí, exactamente. Entonces, exactamente. sí, sí. Le llamaban el trancazo al español. Lo que pasa es que claro, eso. debemos aceptar que estamos en un momento de complejidad sociológica muy en donde hay muchas patas de lo que significa esta estructura social débiles. Está débil la familia, está débil el verdad, individuo. es verdad. Entonces, mientras nosotros no solidifiquemos las bases, porque hay que volver a las bases. Claro. Si no, ¿por qué las bases? Porque las bases son la posibilidad sobre la cual edificar algo. Y si no tiene los cimientos firmes, Si se no tiene derrumba. los cimientos fijos, se derrumba como Total. cualquier edificio. Yo estoy Y esto de es un acuerdo. edificio simbólico. Entonces, volvamos a esto de la familia, porque estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos lamentablemente asistiendo a muchos focos de violencia que no hemos visto antes. Escenas que lamentablemente las he visto yo en mi país, pero es el país del tercer mundo. Acá en Estados Unidos tenemos que solidificar la familia, en el mundo, en Europa también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la mayor cantidad de muertes de ancianos ocurrió en los lugares de salud para los ancianos. Sí, en Es decir, asilos de- en los asilos que acá son de mucho lujo y están muy bien de Y muchos ancianos. de mucho lujo, sí. Mucho lujo, y están muy bien. Por ejemplo, no hubo así tantas muertes en Europa, particularmente en Italia o en Argentina mismo o en Francia, en donde los ancianos viven con los hijos. Es verdad. Right. Entonces, acá no, acá tenemos esa gran Pero en facilidad, España- porque pero en tenemos que España sí, trabajar. En España sí hubo un impacto seriosísimo como con las casas de familia. Claro, que bueno, es porque los va a asilos depender aquí. también, es decir, que son muchas las Sí. cosas. Eso es una época también en la que todos necesitamos Claro. trabajar. Y es ese mismo y falta de lideraje, porque Sí, en, el liderazgo, en sí. el derrumbo de la familia también tenemos Claro. o personas que no respetan eso, son desafortunadamente parte de nuestro lideraje, Y yo que tengo no nos siempre, están... no sé por qué razón siempre tengo que interrumpirlo, doctor. It's okay. Porque el reloj me dice que ya yo Y quiero terminé. decir una cosa rápido, doctora, muy agradecido, el tema fascinante Interesante. y Me alegro. cantidad de información No, yo lo que que- luego... Yo voy a proponer que pongan psicólogos con los científicos estos, que pongan psicólogos para que vean el impacto de su comportamiento, lo que está causando en la población. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, a ustedes, Doctor, gracias. no tengo más tiempo, nada, decirle a ustedes que recuérdense, muy importante, a las 12 del día, ¿dónde? En la Meca Radio. En la Meca Radio, la mejor radio de estación del internet. Y por supuesto, recuérdense que yo a las 3 y a las 8 repito el programa. Es decir, busque la información y comuníqueselo a sus amigos. Hasta mañana.